Dejé a mi esposo estable por un entrenador joven, y terminé sola, arruinada y viéndolo formar la familia que yo rechacé. Me llamo Valeria y sé exactamente lo que van a pensar de mí antes de que termine esta historia. Sé que me van a llamar egoísta, inmadura, que me van a decir que me lo busqué. Y tal vez tengan razón. Pero le escribo igual porque necesito sacármelo del pecho, decirlo en voz alta aunque sea frente a desconocidos. En mi vida real nadie conoce este lado de mí. Allá afuera todavía cargo una máscara que se supone que ya no debería existir, la de la mujer que tomó una decisión valiente y eligió su felicidad. La verdad es menos bonita. La verdad es que estoy cansada de fingir que lo que hice fue heroico. Tengo 34 años y estuve casada casi 8 con Andrés. En papel, Andrés era lo que cualquiera describiría como un buen hombre. Responsable. Estable. Ordenado. Trabajo seguro en contabilidad, cuentas al día, nada de gritos, nada de escándalos. El tipo de esposo que tu mamá aplaude y que tus amigas envidian en silencio cuando se quejan de los suyos. Y ese fue el problema. Con Andrés, la vida era una línea recta. Una rutina tan perfecta que daba miedo. No había caos, no había emoción, no había sorpresas, y con el tiempo, tampoco había ganas. Era como vivir dentro de una foto beige. Limpia, correcta, pero sin pulso. Puedo narrar cómo eran nuestras tardes como si leyera un guión. Él llegaba a las 6:30, dejaba las llaves en el mismo plato de siempre, me daba un beso en la mejilla, corto, seco, de trámite, y soltaba el ¿cómo te fue? Sin mirar realmente mi cara. Yo respondía algo automático porque ya sabía que no era una pregunta, era un gesto. Cenábamos viendo una serie mediocre, hablábamos 2 frases sobre noticias, y a las 10 él ya estaba listo para dormir porque mañana hay que madrugar. Ni siquiera se quejaba, ni siquiera dudaba. Esa era su paz. Esa era su religión. El sexo, qué palabra tan grande para lo que era. Eficiente. Programado. Los sábados, casi como si lo tuviera agendado. Mismas posiciones, misma duración, el mismo silencio después. Yo hace mucho había dejado de sentir mariposas o emoción. A veces lo único que sentía era la sábana en la pierna y mi cabeza contando minutos, esperando que acabara. Lo peor es que él parecía satisfecho. Como si esa rutina fuera suficiente para ambos. Y no es que Andrés fuera un monstruo. No lo era. Por eso duele más. Simplemente se había dejado ir. No obeso, no descuidado de forma grave, pero sí cómodo. Esa pancita blanda que sale sin que te des cuenta, esa forma de vestirse con lo primero que encuentra, esas camisetas gastadas que ya no te provocan nada. No había intención. No había seducción. No había chispa. Y lo de los hijos, lo pospusimos tanto que terminó siendo un fantasma sentado en la mesa con nosotros. Andrés los quería. A veces hablaba de cuando llegue el momento, de cuando estemos más estables, como si la estabilidad fuera algo que se acababa. Yo asentía, sonreía, pero por dentro sentía un nudo. No era que no quisiera ser mamá. Era que no quería ser mamá con esa sensación de estar encerrada. Me aterraba que un hijo fuera el candado final. Me imaginaba con una barriga, con pañales, con la misma rutina, pero multiplicada, y me daba pánico. Y me odiaba por sentirlo, porque ¿cómo le explicas a un buen hombre que te asfixia sin haber hecho nada malo? Yo, en cambio, me sentía en mi mejor momento. No hablo solo del cuerpo. Hablo de esa hambre interna de sentirme viva. Y lo más humillante es admitir que empecé a ver mi vida como si fuera algo que estaba desperdiciando, como si estuviera mirando mi propia juventud desde el otro lado de un vidrio. Hace 6 meses tomé una decisión que, en ese momento, me pareció inocente. Me inscribí en un gimnasio de alto rendimiento. Me dije que era por salud, por energía, por autoestima. En realidad también era una excusa para salir de casa. Para no estar todas las tardes viendo a Andrés convertido en parte del sofá, con el control remoto como una extensión del cuerpo. El gimnasio se volvió mi santuario. Empecé a notar cambios en mi rápido, fuerza, postura, piel, ánimo. Me miraba al espejo y por primera vez en años me reconocía. No como esposa de alguien, sino como mujer. Y sí, también empecé a notar que otras personas me miraban distinto. Ahí apareció Gael. Gael era entrenador personal. Tenía 24 años y parecía diseñado para llamar la atención sin esfuerzo. Alto, marcado, esa sonrisa fácil que te deja sin defensa, una energía que no se podía ignorar. Yo voy a ser honesta, al principio no me atrajo su conversación. Me atrajo su presencia. Fue algo animal, inmediato, casi irritante. La primera vez que hablamos fue por una sentadilla. Se acercó para corregirme la postura. No fue con condescendencia. Fue profesional, directo, pero había algo. Una intensidad sutil. Su mano en mi espalda baja, apenas acomodándome, me provocó una descarga que me sorprendió. No porque fuera algo prohibido en ese momento, sino porque me recordó que yo todavía podía sentir así. Empezamos a hablar.
Primero de rutinas, de comida, de metas. Luego de música, de viajes, de planes. Gael hablaba como alguien que todavía cree que la vida se puede romper y volver a armar. Tenía sueños de abrir su propio estudio, de crecer, de moverse. Y yo, al lado de eso, sentía que mi casa era un cuarto sin ventanas. Lo más peligroso no fue que fuera atractivo. Fue que me hacía sentir vista. No como la esposa de Andrés, no como la señora que paga la hipoteca, sino como una mujer con deseo, con cuerpo, con personalidad. Cuando él me miraba, yo no sentía la tristeza de la costumbre. Sentía hambre. Y así empezó a escalar todo, rápido, sin que yo lo frenara. De las charlas pasamos a cafés después del entrenamiento. De los cafés a mensajes que yo borraba antes de entrar a la casa. De los mensajes a esa sensación constante de estar esperando algo. Un sonido. Una vibración. Una frase. 3 semanas después, crucé la línea. Fue en el estacionamiento del gimnasio. Llovía a cántaros. Gael se ofreció a acompañarme al coche con un paraguas. Parecía una escena ridícula de película, pero yo la viví como si el mundo se hubiera puesto en cámara lenta. Cuando llegamos a mi puerta, nos quedamos quietos. No hubo charla incómoda. No hubo esto está mal. Solo esa mirada. Él me besó y yo le devolví el beso con una urgencia que me asustó. Fue húmedo, torpe, desesperado. Terminamos en su coche, con las ventanas empañadas, con mi corazón golpeándome la garganta, haciendo cosas que yo no hacía en años, diciendo cosas que yo ni siquiera sabía que llevaba dentro. Me sentí viva. Poderosa. Deseada. Y lo peor es que, cuando me separé de él y volví a mi casa esa noche, no sentí culpa. Sentí una calma extraña. Como si por fin hubiera respirado después de años de aguantar el aire. Desde entonces, empecé a mentir como si fuera fácil. Clases extra, cenas con amigas, me quedé un rato más porque había mucha gente. Andrés me miraba con esa mansedumbre de siempre y me decía cosas como te ves muy bien últimamente, el ejercicio te está haciendo bien. Si hubiera sabido que el brillo en mis ojos no era por el cardio. Gael me escribía frases que me encendían el cuerpo en segundos. Me decía que yo era increíble, que no entendía cómo mi esposo podía tenerme tan abandonada. Me llamaba diosa. A mí me encantaba escucharlo, no por vanidad solamente, sino porque me hacía sentir que aún tenía algo que valía la pena. Y Andrés. Andrés seguía igual. Haciendo lo correcto. Siendo bueno. Siendo estable. Hasta que anoche pasó algo que me dejó un sabor metálico en la boca. Estábamos cenando pollo asado y ensalada, como todos los malditos martes, y Andrés empezó a hablar de renovar el seguro del coche y de un plan de ahorro para cambiar las ventanas de la casa el próximo año. Lo decía con ilusión real, como si eso fuera un proyecto de vida, como si eso fuera futuro. Yo lo miré y sentí una repulsión física, no hacia él como persona, sino hacia lo que representaba, la previsibilidad eterna. La vida sin fuego. Me vi a mí misma envejeciendo en esa mesa, escuchando de seguros y remodelaciones, y sentí que me faltaba el aire. En ese mismo instante me llegó un mensaje de Gael, no dejo de pensar en lo de ayer. ¿Te necesito cuando te escapas? Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Calor. Urgencia. Ese golpe en el pecho. Miré a Andrés masticando su lechuga como si el mundo fuera seguro, y algo dentro de mí se partió. Pensé, no quiero esto. No quiero esta seguridad si el precio es sentirme muerta por dentro. Quiero la pasión. Quiero el riesgo. Quiero a Gael. Sé cómo suena. Sé lo que pensarían mis amigas. Sé lo que diría mi madre. Sé lo que dirían ustedes. Pero esa fue la idea que se instaló en mí como una verdad absoluta, como una decisión que ya se estaba escribiendo sola. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la determinación. Esa noche, mientras Andrés hablaba de ventanas, yo supe, con una claridad fría, que esto iba a explotar. Y también supe que yo iba a ser la villana en la historia de alguien. Pero en ese momento, no me importó. Porque yo creía, de verdad, que por fin estaba eligiendo vivir. No dormí esa noche. Andrés se quedó dormido rápido, como siempre, dándome la espalda sin saber que yo estaba despierta mirando el techo, con el teléfono apretado en la mano, repasando una y otra vez el mensaje de Gael. Te necesito. 2 palabras que, en ese momento, pesaban más que 8 años de matrimonio. Al día siguiente actué como si nada. Preparé café, le di un beso rápido en la mejilla y le deseé buen día. Andrés sonrió, tranquilo, seguro de que su mundo seguía en orden. Yo sentía que caminaba sobre una grieta invisible. Con Gael todo era intensidad. Nos escribíamos desde temprano, nos veíamos casi a diario, robábamos tiempo como adolescentes. Cada encuentro era una explosión que me hacía olvidar quién era cuando volvía a casa. Y lo más inquietante es que, en lugar de sentir culpa, sentía alivio. Como si cada mentira fuera un pequeño acto de supervivencia. Gael hablaba de mí como si ya no perteneciera a otro hombre.
Me decía que merecía más, que no tenía por qué resignarme a una vida gris, que la estabilidad no servía de nada si me apagaba por dentro. Yo asentía, absorbía cada palabra como una justificación perfecta. Andrés empezó a notar que yo estaba distinta. Más arreglada. Más presente en mi cuerpo y menos en la casa. Pero, fiel a su naturaleza, lo interpretó como algo positivo. «¿Te ves feliz?», me dijo una tarde. Yo sonreí, sin atreverme a sostenerle la mirada. Con el paso de los días, la doble vida dejó de parecerme peligrosa y empezó a parecerme necesaria. El contraste entre ambos hombres era brutal. Con Gael, el mundo tenía color, ruido, movimiento. Con Andrés, todo seguía en silencio. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Había quedado con Gael después del gimnasio. Entrenamos hasta quedar exhaustos y terminamos en las duchas, riéndonos, tocándonos sin cuidado, sintiendo esa adrenalina que ya se había vuelto adictiva. El vapor, el agua cayendo, su forma de mirarme, todo me empujaba a una decisión que llevaba semanas evitando. Gael me miró fijo y me dijo, sin rodeos: «¿Cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo?». No lo dijo con reproche. Lo dijo con hambre. «Te quiero conmigo», añadió. No a medias. No escondida. Esa frase fue el golpe final. No hablaba de cuentas ni de rutinas. Hablaba de deseo, de presencia, de elección. Salí del gimnasio con el cuerpo temblando y la cabeza clara por primera vez en meses. Llegué a casa decidida. Andrés estaba en el sofá, con su pijama de cuadros, viendo un documental. La casa olía a limpio y a costumbre. Apagué la televisión sin pedir permiso. Él me miró sorprendido, buscando el control remoto. «Tenemos que hablar», le dije. Soné más fría de lo que esperaba. Él se acomodó las gafas y sonrió con calma. «¿Y claro, pasó algo?». Respiré hondo. «Ya no quiero estar casada contigo». El silencio fue brutal. Vi cómo su mente intentaba acomodar mis palabras en su realidad ordenada. «¿Qué?», dijo, soltando una risa nerviosa. «¿Es una broma?». No. Quiero el divorcio. Me voy de la casa». Andrés se levantó despacio, como si el cuerpo no le respondiera. «Pero, estamos bien. Somos felices. Yo trabajo, te cuido, te doy todo. Y no me das nada de lo que necesito», le corté, y por primera vez en años levanté la voz. «Estoy muerta por dentro viviendo aquí». Su rostro se transformó. Confusión, miedo, incredulidad. Trató de tomarme la mano y la aparté. «¿Hay alguien más?», preguntó al fin, con la voz rota. No quise alargarlo. «Sí. Se llama Gael. Y me hace sentir viva». Andrés se quedó helado. «¿El entrenador? ¿Ese chico? ¿Vas a tirar 8 años por un niño de gimnasio?». «No voy a tirar nada», respondí mientras subía las escaleras a hacer mi maleta. «Voy a empezar a vivir». Esa noche me fui a un hotel. No quise ir directo con Gael, necesitaba un espacio donde la adrenalina bajara un poco. Pero lo llamé. Llegó enseguida. Bebimos vino barato, nos reímos, celebramos como si hubiéramos ganado algo. Él me decía que era valiente, que estaba orgulloso de mí por elegir mi felicidad. Dormimos abrazados y, por primera vez en años, me desperté sin ansiedad. La semana siguiente fue un torbellino. Conseguí un loft en el centro de la ciudad. Ladrillo expuesto, grandes ventanales, todo lo contrario a la casa suburbana que dejé atrás. Era más pequeño, más caro, pero se sentía mío. Se sentía joven. Andrés empezó a escribirme correos largos. Análisis, recuerdos, fotos. Lo bloqueé en el teléfono y no terminé de leer ninguno. Los papeles del divorcio avanzaron lento. Él no quería firmar, decía que estaba pasando una crisis y que se me iba a pasar. Yo ya no dudaba. Gael prácticamente se mudó conmigo. Seguía viviendo con sus padres, pero eso no me importó. Nuestra convivencia era caótica y emocionante. Comíamos en la cama, poníamos música a todo volumen, salíamos entre semana. Me sentía como si tuviera 20 años otra vez, pero con el dinero y la libertad de una mujer de 30. Mis amigos no lo tomaron bien. Mariela, mi mejor amiga, me dijo que lo que había hecho le daba asco, que Andrés no merecía eso. Le dije que si no podía alegrarse por mí, no necesitaba su opinión. Dejé de hablarle. Solo tenía el apoyo de un par de chicas del gimnasio que conocían a Gael. Decían que éramos una pareja explosiva. Y yo quería creerlo. Había detalles que empezaban a incomodarme, pero los ignoré. Gael era desordenado, dejaba su ropa tirada, sus suplementos invadían la cocina. Y el tema del dinero empezó a aparecer. Yo pagaba casi todo. Cenas, compras, el depósito de loft. Él decía que estaba ahorrando para su estudio y yo lo apoyaba. Un día, en una tienda,
su tarjeta fue rechazada. Se puso rojo, dijo que era un error del banco. Saqué la mía sin pensarlo y pagué. No me importó. Me gustaba cuidarlo. Me gustaba sentirme necesaria. Esa noche, mientras lo veía dormir a mi lado, pensé que había hecho lo correcto. Que el caos, el gasto y la crítica valían la pena si el precio era no volver a sentirme enterrada viva. Todavía creía que estaba en el comienzo de algo grande. Y no tenía idea de lo caro que iba a ser ese error. La luna de miel duró menos de lo que yo estaba dispuesta a admitir. Al principio, cada molestia la justificaba. El desorden era parte de su juventud. Las cuentas que yo pagaba eran una inversión en nuestro futuro. La falta de estructura era libertad. Me repetía esas palabras como un mantra cada vez que algo me incomodaba, porque aceptar que había cambiado una rutina estable por otro tipo de caos me aterraba. Pero la convivencia empezó a pesar. Llegaba cansada del trabajo y encontraba el loft convertido en un vestuario de universidad. Toallas mojadas tiradas en el piso de madera, platos con comida seca en el fregadero, cajas de pizza apiladas como si nadie viviera ahí con más de 2 neuronas funcionales. Al principio recogía en silencio. Luego empecé a sentir una irritación conocida, peligrosa, demasiado parecida a la que sentía con Andrés. La diferencia era que Andrés, al menos, era limpio. El verdadero problema no era el orden. Era Gael. Y el dinero. Un mes después de mudarnos juntos, Gael dejó su trabajo en el gimnasio. Me dijo que el gerente lo tenía en la mira por nuestra relación y que, además, ese lugar ya no le servía. Que su verdadero plan era abrir su propio estudio, algo exclusivo, algo grande. Hablaba de marcas, de estatus, de influencers, con una seguridad que me convencía. Quise creerle. Necesitaba creerle. El problema fue que, mientras yo salía a trabajar, él se quedaba en casa. Según él, desarrollando el plan de negocios. Según lo que yo veía cuando llegaba antes de tiempo, jugando videojuegos con sus amigos, gritándole a la pantalla, rodeado de latas vacías. Cuando le preguntaba cómo iba lo del estudio, se ponía a la defensiva. Me decía que no lo presionara, que yo era igual que su madre o que mi ex esposo, obsesionados con la productividad. Esa comparación me dolió más de lo que quise admitir. Para suavizar las cosas, y para demostrarle que confiaba en él, cometí otra estupidez. Le presté $8,000 de mis ahorros. Me juró que eran para comprar equipo de segunda mano y asegurar un local. Eso fue hace semanas. Nunca vi ni el equipo ni el local. A la par, empezó a salir cada vez más sin mí. Decía que necesitaba hacer contactos, moverse, hacer networking. Viernes y sábados desaparecía y volvía de madrugada, oliendo a alcohol y a perfume ajeno. Yo, a mis 34, ya no tenía energía para seguir ese ritmo, ni ganas de pasar horas con sus amigos, que me miraban como si yo fuera un cajero automático con piernas. Una noche, uno de ellos hizo un comentario sobre las ventajas de la experiencia y Gael se rió. Cuando se lo reclamé, me dijo que estaba exagerando, que era insegura, que los chicos hablaban así. Me sentí pequeña. Vieja. Fuera de lugar. Y, aún así, seguí aguantando. Lo que terminó de moverme el piso fue volver a ver a Andrés. La firma del divorcio se había retrasado porque él se negaba a cooperar, pero finalmente accedió. Nos citamos en una cafetería cerca de los juzgados. Yo fui preparada para una escena dolorosa. Me vestí impecable, con tacones, lista para verlo destruido, para confirmar, aunque fuera de forma cruel, que yo había sido importante. No estaba preparada para lo que encontré. Tardé unos segundos en reconocerlo. Andrés estaba sentado junto a la ventana, tranquilo, con una camisa que se ajustaba a su cuerpo de una manera nueva. Había bajado de peso. Se había cortado el pelo. No parecía un hombre abandonado. Se puso de pie al verme. «Hola», dijo, con una voz firme que no reconocí. No hubo reproches. No hubo drama. Hablamos de la división de bienes como si estuviéramos cerrando una cuenta bancaria. Se quedó con la casa. Yo no la quise. Dividimos lo que quedaba de los ahorros. Todo fue rápido. Limpio. Te ves diferente, solté, sin poder evitarlo. Sonrió, y no fue una sonrisa triste. Me metí a un gimnasio. CrossFit. Me ayuda a despejar la cabeza. También cambié mi alimentación. Sentí una punzada en el ego. Él, que odiaba sudar. Me alegra que estés bien. Estoy bien, me corrigió, mirándome directo a los ojos. Al principio fue duro, pero me di cuenta de muchas cosas. Yo también estaba cómodo, no vivo. Tu salida fue un despertar. No un trauma. No una tragedia. Un despertar. ¿Entonces no me odias?, pregunté, casi deseando que dijera que sí. Ah, no, respondió mientras firmaba el último papel. De hecho, te agradezco. Si no te hubiera sido, habríamos seguido siendo dos extraños en la misma casa.
Se levantó, miró el reloj. Tengo que irme. Tengo una cita. Esa palabra me atravesó el pecho. ¿Una cita? ¿Tan rápido? Sí. Es alguien que conocí en un grupo de running. Es refrescante. Lo vi irse sin mirar atrás. Caminaba seguro. En paz. Y por primera vez sentí algo que no esperaba, celos. No de la mujer, sino de la serenidad que él había encontrado. Volví al loft hecha un nudo. Necesitaba hablar con Gael. Necesitaba que me dijera que Andrés era un aburrido, que yo había ganado. Pero Gael no estaba. Eran las 7 de la tarde y no contestaba. Llegó casi a las 11, oliendo a cerveza, con los ojos brillantes. ¿Dónde estabas? Le reclamé. Necesitaba hablar contigo. No empieces, resopló. Estuve con posibles inversores. ¿Ven un bar, un martes? Le grité. Andrés ya firmó. Estoy divorciada. Deberíamos estar celebrando y tú te estás gastando mi dinero. Su expresión cambió. Siempre es el dinero contigo, dijo, acercándose. Si tanto te importa, búscate otro contador aburrido como tu ex. Yo estoy construyendo algo grande y necesito apoyo, no una madre que me regañe. Cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Yo dormí en el sofá. Lloré en silencio, diciéndome que era solo una etapa, que Gael era joven, que estaba bajo presión. Pero esa noche, con la imagen de Andrés tranquilo y seguro en mi cabeza, algo empezó a resquebrajarse. Por primera vez desde que dejé mi matrimonio, dudé. Y esa duda no me iba a soltar. No sé en qué momento dejé de defender a Gael frente al mundo y empecé a defenderlo frente a mí misma. Las señales ya no eran sutiles. Eran gritos. Yo solo había decidido no escucharlos. Después de la pelea, la convivencia se volvió tensa, cortante. Gael ya no fingía interés cuando yo hablaba del futuro. Evitaba cualquier conversación que tuviera que ver con el dinero, con el estudio, con los $8,000 que yo había sacado de mis ahorros como una idiota convencida de que estaba apostando por amor y no por ingenuidad. Llegaba tarde. Cada vez más tarde. A veces ni avisaba. Yo me quedaba sentada en el sofá, mirando el celular, viendo el visto clavado ahí como una burla. Empecé a sentirme sola en un apartamento que se suponía era el símbolo de mi libertad. El sábado por la noche fue el punto de quiebre. Gael se fue a una fiesta. Me dijo que no estaba invitada, que era noche de chicos y que yo mataba la vibra porque ya estaba muy grande para entender su ambiente. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No discutí. Me quedé en el loft, sola, bebiendo vino barato y tratando de convencerme de que no pasaba nada. A las 2 de la mañana, su iPad empezó a vibrar sin parar en la mesa de centro. No tenía contraseña. Nunca la había puesto. Siempre decía que no tenía nada que ocultar. Lo tomé con una mezcla de ansiedad y miedo. Abrí la pantalla. Y en ese instante, mi estómago se contrajo de una forma que no había sentido nunca. Corrí al baño a vomitar antes de poder leer todo. Era un chat grupal. El nombre me heló la sangre, la apuesta. Leí hacia arriba. Meses de mensajes. Desde el primer día que me habló en el gimnasio. Ya mordió el anzuelo, había escrito Gael. ¿A que no te la llevas a la cama en menos de un mes?, respondió otro. Trato hecho. Esa cuarentona está desesperada. Las palabras eran crueles, repetidas, constantes. Me llamaban la patrocinadora, la vaca lechera, la momia. Se burlaban de mi cuerpo, de mis estrías, de cómo me creía joven a su lado. Cada línea era una bofetada. Pero lo peor vino después. ¿Ya le sacaste la plata para el viaje? Sí. 8,000. Le dije que era para el negocio. Se creyó todo. Cuando cobre lo que falta, la voto. Ya me tiene harto con sus dramas de esposa. Extraño a Sofía. Había fotos. Sofía. Una chica joven, hermosa, con la que se veía feliz. El dinero que yo había entregado con fe y miedo era para ella. Para viajes. Para cenas. Para su vida real. Me quedé sentada en el suelo, con el iPad temblándome en las manos, hasta que escuché la llave en la puerta a las 4 de la mañana. Gael entró riéndose, borracho. Cuando me vio ahí, no se sorprendió. No intentó mentir. Solo suspiró. Supongo que se acabó el juego, dijo. Le grité. Le grité por el dinero, por la mentira, por haberme empujado a destruir mi matrimonio por una apuesta ridícula. Por haberme hecho creer que era especial. Él abrió una cerveza con calma. No seas dramática, me dijo. Tú querías emoción. Yo te la di. Te hice sentir viva. Considéralo un servicio. Devuélveme mi dinero, grité, avanzando hacia él. Me empujó con facilidad. Caí contra el sofá.
El dinero ya no está, dijo. Y el departamento está a mi nombre. Así que lárgate. Sofía viene en camino. Me echó. A las 5 de la mañana. Con una maleta a medio hacer y el orgullo hecho pedazos. Pasé 2 días en un motel barato. No comí. No dormí. Pensé seriamente en desaparecer. Sentía que ya no quedaba nada de mí. Y entonces pensé en Andrés. En su estabilidad. En su promesa de estar en la salud y en la enfermedad. Me convencí de que, si le explicaba todo, si le mostraba que yo había sido manipulada, me perdonaría. Que me salvaría. Como siempre. Cometí el segundo peor error de mi vida. Fui a buscarlo. Esperé frente a la que había sido mi casa. A las 6:15 llegó su coche. Pero no venía solo. Vi bajar a Andrés. Se veía distinto. Seguro. Fuerte. Luego abrió la puerta del copiloto. Ella bajó. Elena. Una mujer de su edad, elegante, tranquila, con una seguridad que yo había perdido. Se rieron. Él la tomó por la cintura y la besó con una pasión que nunca me había dado a mí. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Esperé odio. Desprecio. Algo. No hubo nada. Andrés simplemente volvió a mirarla, la abrazó y entraron juntos a la casa. Me quedé ahí, entendiendo demasiado tarde la magnitud de lo que había hecho. Había tirado la paz creyendo que era aburrimiento. Había confundido manipulación con pasión. Esa noche dormí en la habitación de mi adolescencia, en casa de mi madre. Con 34 años. Divorciada. Arruinada. Sola. Le escribí un correo a Andrés. Rogando. Suplicando. Su respuesta llegó desde el correo de su abogado. Fría. Final. Ahí entendí que no había marcha atrás. Y que el incendio que yo había iniciado ya había consumido todo. Ha pasado casi un año desde que toqué fondo. Volver a casa de mi madre fue una humillación silenciosa. No hubo gritos ni reproches, solo miradas cargadas de lástima y preguntas que nadie se atrevía a formular. Dormía en mi antigua habitación, rodeada de cosas que me recordaban quién había sido antes de creer que necesitaba incendiar mi vida para sentir algo. Intenté demandar a Gael por el dinero. Fui a un abogado con la poca dignidad que me quedaba y me la devolvió convertida en risa contenida. No había contrato. No había pruebas. Legalmente, fue un regalo. $8,000 entregados por amor o por estupidez. Lo mismo a efectos prácticos. Gael siguió adelante. Abrió su estudio. Lo vi en redes sociales alguna vez, cuando la curiosidad me pudo. Fotos entrenando clientes, viajes, sonrisas. Sofía siempre a su lado. Nunca pagó por lo que me hizo. No hubo justicia poética ni karma inmediato. Solo la confirmación de que yo fui un medio para un fin. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. Él no me arruinó la vida. Yo se la entregué. Salí de la casa de mi madre meses después. Ahora vivo en un estudio pequeño, en una zona que jamás habría considerado antes. Trabajo, pago deudas, duermo. Repito. Gran parte de mi sueldo se va en tarjetas de crédito reventadas durante mi liberación y en los gastos del divorcio. La ironía no se me escapa. Dejé a Andrés porque odiaba la rutina y ahora mi vida es una versión más gris y solitaria de la que desprecié. Intenté salir con otras personas. Tinder fue una decepción tras otra. Los hombres de mi edad cargan sus propias ruinas, y los más jóvenes, ya aprendí esa lección. La soledad dejó de ser algo que temía y pasó a ser algo que simplemente me acompaña. Hace 2 semanas me enteré de lo último. Me crucé con una ex amiga en el supermercado. Hablamos lo justo. Antes de irse, como quien no quiere la cosa, me lo dijo, Andrés se casó con Elena. Y está embarazada. 6 meses. Un niño. Me senté en el suelo de mi apartamento y lloré hasta quedarme vacía. Andrés siempre quiso hijos. Yo siempre pospuse. No porque no quisiera ser madre, sino porque no quería hacerlo con una vida que creía equivocada. Ahora él tiene todo lo que yo rechacé, pero mejorado, la casa renovada, estabilidad, una mujer que lo admira y la familia que soñaba. No solo siguió adelante. Creció. Y esa es la verdad más dura de todas. Mi salida no lo destruyó. Lo despertó. Yo no era el motor de su vida, era el peso que lo mantenía inmóvil. No fui demasiado para él. Fui la persona equivocada. A veces me torturo pensando en qué habría pasado si, en lugar de huir, hubiera hablado. Si hubiera dicho me siento estancada, si hubiéramos ido juntos al gimnasio, si hubiéramos intentado cambiar. Tal vez hoy yo sería la mujer embarazada caminando por esa casa. Tal vez no. Pero no lo sabré nunca. Elegí la gratificación inmediata. Elegí el brillo falso sobre el oro real.
Confundí paz con aburrimiento y manipulación con pasión. Y cuando el fuego se apagó, lo único que quedaron fueron cenizas. Me arrepiento. Cada día. Extraño la seguridad. Extraño saber que alguien me esperaba. Extraño incluso las conversaciones triviales sobre seguros, porque significaban futuro compartido. Ahora, si desaparezco un fin de semana, nadie lo notaría hasta el lunes. Escribo esto como advertencia, no como excusa. Si tu relación es estable y te parece aburrida, cuidado. A veces el aburrimiento no es falta de amor, es paz. Y la novedad no es amor, es solo eso, novedad. Se acaba. Yo rompí algo que no se podía reconstruir. Ahora solo me queda aprender a vivir con esa verdad y, algún día, perdonarme. Porque nadie más lo va a hacer. Esta es mi última vez mirando atrás. Adiós. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.